Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de El Debate de UMAM. Aquí con el compañero, mi abogado de Espacio Sureste, de don William Santos. Gracias, William. Y también con don Omar Pech, director de Atención Ciudadana del municipio de UMAM. Y el tema es muy claro. En la semana pasada estuvimos platicando nosotros acerca, sacamos de hecho 2 notas en el cual se había vuelto un verdadero Haralchak la vacunación de los adultos mayores en UMAM, incluso que muchos adultos mayores no fueron vacunados porque gente de Mérida, Suburban, se habían, ¿cómo se llama?, estado vacunando y por eso fue que a muchos ancianos no les tocó. Después en el debate UMAM dijimos lo mismo, aquí están, incluso sacamos la, declaraciones de un director de Protección Civil sobre el tema, y es por eso que aquí el director de Atención Ciudadana pues nos pidió el derecho, como cualquier ciudadano y con mucho gusto lo hacemos, de platicar sobre esta situación. Y es por eso que bueno que está con nosotros. Y don William, buenos días, buenas tardes, William. Adelante, William. Buenas tardes aquí con los compañeros, ¿no? Buenas tardes, Omar. Sí, creo que estamos acá al aire. Buenas tardes. ¿Sí? Nada más creo, en el programa pasado, nosotros hicimos unos planteamientos. Hay una duda razonable, ¿no?, en el municipio de que las cartas de vecindad no se dieron en forma adecuada. Incluso hay quienes dicen, ¿no?, presuntamente, hay que decirlo claramente, presuntamente se vendieron algunas cartas de vecindad. Eso es lo que se está comentando. Nosotros planteamos, ¿no?, en tu Espacio del Sureste, el sábado pasado, de que ante la duda razonable era importante que el Ayuntamiento de UMAM pues tuviera una postura, diera una información concreta acerca de qué pasó con esas cartas de vecindad. Es decir, y para eso también creo que es la invitación, ¿no? La primera pregunta, creo que te mandamos una serie de preguntas para que tengas también un esquema de lo que vamos a tratar, ¿no?, de lo que le interesa a la ciudadanía de UMAM. Y creo que sería preciso que nos dieras a conocer primero qué requisitos, Omar, se necesitan para obtener de parte del Ayuntamiento de UMAM la carta de vecindad. Claro, con gusto, William, Gerardo. Los requisitos para obtener la carta de vecindad, que de hecho se les daba a los ciudadanos que lo solicitan un papelito o se les enviaba incluso por WhatsApp, son los siguientes, ¿no? 2 fotografías tamaño infantil, copia del comprobante de domicilio, que puede ser luz, agua o teléfono, copia de credencial del lector actualizada y dirección del municipio, con dirección del municipio de UMAM. En caso de que no exista esta dirección, que la credencial del lector por algún motivo no esté actualizada y que no tenga dirección del municipio de UMAM, entonces deben entregar 2 copias de INE de 2 vecinos con su número de celular, de su actual domicilio perteneciente al municipio de UMAM. Es decir, si yo no he actualizado mi credencial, pero hay 2 vecinos que tienen credencial de UMAM, con domicilio de UMAM, con esas INES y su teléfono, entonces puedo tramitar mi carta de vecindad. También los 2 últimos requisitos son el pago del derecho en tesorería, que es de 50 pesos, y el pago de predial actualizado. Este se le solicita a todos los que van a realizar algún tipo de trámite, ¿no?, por la cuestión de la recaudación. Cada caso se puede manejar de manera independiente. Según nos informó la Secretaría Municipal, hubo un caso, uno solo, en donde hubo una exención del pago. Todos los demás que han solicitado cartas de vecindad este año han cubierto estos requisitos. La pregunta acá, Omar, por cuestiones, las cartas de vecindad no son actos jurídicos, ¿no? Son cuestiones que tienen que tener cierta forma y tienen que tener también cierta, pues más que nada, que esté enmarcado dentro de la ley.
¿no? Tú nos dices que únicamente si no están con el INE actualizado, las personas pueden llevar, ¿no? 2 credenciales de elector de vecinos, ¿no? De allá del municipio. ¿Qué certeza se tiene, claro, ¿no? De parte de la secretaría de que de repente yo solicite a 2 personas, pues los 2 INES, ¿no? A diferencia, ¿no? De cómo se hace aquí en el municipio de Mérida, en Mérida, ¿no? Que de repente lo que se pide es la testimonial, porque hay que informarle a la ciudadanía que el Código Civil reconoce las testimoniales de que de repente, por ejemplo, si me hace falta algún tipo de requisito, yo puedo llevar a 2 personas que den su testimonio de que yo vivo en ese lugar. Llevar ¿cómo se llama? Los INES de las personas deja suficientemente con certeza jurídica para determinar que esa persona vive en ese lugar. Es decir, se puede tener la certeza de que esas personas no hayan podido prestar o hayan sacado esas copias de los INES. claro. William, como bien sabemos, hablar de certeza jurídica es hablar de interpretación legal y de conocer todo el contexto, ¿no? En el caso de presentar únicamente las INES de 2 personas, pudiéramos pensar, bueno, es algo que no es creíble. Recordemos que desde el gobierno federal hay digamos, una manera de comunicarse y de dirigirse y de facilitar a los ciudadanos. El gobierno federal está transmitiendo algo que se llama la buena fe de las personas, ¿no? Entonces, nosotros con tal de facilitar varios trámites incluso, confiamos en esa buena fe. Pero como bien dices, pudiéramos no estar dando certeza jurídica. Y por eso es que el documento, que no sé si ustedes solicitaron en algún momento algún documento de estos como evidencia, el documento claramente dice, y lo voy a leer como dice textualmente, después de dar los datos de la persona y que dice que es una persona que vive en Humán, dice, no omito manifestarle que la persona que porta la presente constancia de vecindad es el mismo que se encuentra en el margen superior derecho, ¿no? Y manifiesta que bajo protesta de decir verdad y enterado de las consecuencias en que pueden incurrir quien se conduce con falsedad ante una autoridad, ser una persona conocida de buenas costumbres y que habita en el predio antes mencionado desde hace tantos años, ¿no? Entonces, ahí declaramos que estamos tomando en cuenta la declaración de la persona y las pruebas que presenta. Y en caso de que la persona no esté declarando algo de manera correcta, está incurriendo en una falsedad que claramente está especificada ahí y que en caso de que haga mal uso de esta constancia, puede ser objeto de algún delito, responsabilidad suya. Entonces, no sé si con eso... sí hay el reconocimiento, entonces, que no se puede tener una certeza jurídica, vamos a llamarla así como bien dices, ¿no? Una certeza jurídica de que esas cartas, pues la gente haya dado, ¿no? Pues no únicamente se basan en la buena fe, como tú dices, ¿no? Bien dices, de las personas que declararon ser vecinos del municipio de Humán, sin que la autoridad pueda constatar, ¿no? Con una certeza jurídica, con la testimonial de 2 personas, como dice, y como se hace incluso aquí en el municipio de Mérida, ¿no? En el municipio de Mérida, si te hace falta la credencial del elector, claro, se trae la testimonial, pero la testimonial presencial de 2 personas que dicen, si este es mi vecino y yo testifico, ¿no? Que esta persona pues vive al lado de mi casa, ¿no? Y vive en el fraccionamiento y vive en el municipio de Mérida. No se tiene esa certeza en el municipio de Humán. Claro, William. Mira, ciertamente depende de qué es lo que va a hacer el ciudadano para ello, ¿no? Lo que yo estaba cuestionando en el artículo que publicaban es precisamente el decir que
cartas de vecindad se venden para que la gente se pueda vacunar, implica muchas cosas, ¿no? Implica hablar de una mala actuación de las personas que estaban vacunando, de las personas que estaban cuidando la logística y de las personas que estaban entregando estas cartas. La vacunación exclusivamente dependía, y eso te lo puedo decir con certeza, de los servidores de la nación. Incluso el tener una carta de vecindad no es garantía o no fue garantía de que la persona sea vacunada, ¿no? Ya dependía de los servidores de la nación. Los servidores de la nación consideraron en algunos casos a personas que no tenían su credencial de elector con domicilio de Humán, ¿ok? Pero no precisamente porque tenían una carta de vecindad, sino porque ellos conocen a estas personas, porque ellos las visitan, porque ellos saben que sí son de acá, ¿no? Hay varios factores. El pedir la credencial de elector con domicilio actualizado pudiera ocasionar en algunos casos que gente que sí vive en Humán, que en verdad vive en Humán, quede fuera de eso. Entonces, en ese sentido, quienes tenían la libertad de elección eran los servidores de la nación, no el ayuntamiento, no el servicio de salud, no el centro. Oye, Omar, aquí es interesante lo que dices. Primero, hay un convenio de colaboración en el cual no es la Guardia Nacional la responsable, como tú afirmaste. No son los siervos de la nación. Es la gente de la Secretaría de Salud que aplica. Y hay un convenio de colaboración precisamente en el cual creo que Atención Ciudadana debería estar presente, precisamente coordinándose con la gente que está allá para ver qué ciudadanos de Humán son los que deberían ser vacunados y no pase como pasó por experiencia que pasó en Motul con Margarita, la diosa de la cumbia. Acá la Dirección de Atención Ciudadana, por lo visto, no tuvo injerencia, no tuvo presencia. Es uno. Dos, lo que pasó en esta nota que hicimos fue un servidor público, Juan Antonio Puc Maldonado, director de Protección Civil del municipio, que destapó esa cloaca. Y él dijo que ante un medio que se estaban vacunando a personas que no son de Humán, e incluso nos niegan los rumores, nos dicen, en el cual no podemos corroborar, que Beatriz Zavala junto con su esposo también fueron vacunados. No lo sabemos, allá está. Se le va a investigar y preguntar a Beatriz Zavala si ya se vacunó y se vacunó, si fue en Humán, porque ella no es persona de riesgo y no es de Humán. Entonces, aquí, la Dirección de Atención Ciudadana, ¿qué ha hecho el municipio de Humán ante las declaraciones de Juan Antonio Puc Maldonado? ¿Por qué no ha emitido un boletín? ¿Qué es lo más grave, Omar? Él fue el que dijo, tu director de Protección Civil, ¿qué ha hecho el Ayuntamiento de Humán? Claro. Primero, quien debe emitir un comunicado en caso de que sea necesario es la Dirección de Comunicación Social, ¿no? Quiero aclarar que Atención Ciudadana tiene algunas especificaciones claras en la ley respecto a las funciones. Todo lo que esté fuera de ello es a través de, como bien dicen, un convenio de colaboración. En este convenio de colaboración no se consideró la Atención Ciudadana, se consideró a la Dirección de Protección Civil, quienes también apoyaron en la logística. Por eso entonces también tiene razón. Entonces, Juan Antonio tiene razón. Sí le consta a Juan Antonio lo que pasó entonces. ¿Por qué él estaba allá? Bueno, sí, es lo que tú estás diciendo. No, si tú me estás diciendo eso, no, que sí, Juan Antonio. Sí, es correcto. Protección Civil estaba ahí, ¿ok? Y Atención Ciudadana, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Precisamente orientar a los ciudadanos, avisarles que ya es la vacunación. Habían unas fichas que se repartieron. No sucedió como estaba en el portal. Eso es importante que la gente lo sepa y se lo dijimos. En el portal decía que después de que te registras te van a hablar. No estuviste allá, Omar. Tú no puedes saber si lo hicieron o no. Tú me acabas de decir que no estuviste allá, que no estabas allá. Yo estoy diciendo lo que dijo Juan Antonio. Seamos claros, precisos.
No vengamos con choros. Tú dijiste que no estabas allá y que Atención Ciudadana no estuvo involucrada. ¿Cómo puedes tú entonces decirme que tú estabas haciendo eso? No entiendo. Claro. Lo que yo dije es que Atención Ciudadana no tenía responsabilidad directa ahí, no que no Pero sí estábamos estabas. ahí. Sí, nosotros no estuvimos todo el tiempo ahí. A ver, entonces, como ¿sí ningún viste a la gente de Mérida o no las vistes? Miente. Juan Antonio, ¿miente o no? Ya más dime eso. Mire, yo no ¿miente puedo saber, o no? yo no puedo saber. A ver, algo importante. No, a ver, Omar, no, seamos concretos, francos. ¿Miente Juan Antonio Pug Maldonado, sí o no? Así de sencillo, Bueno, Omar. si me deja responder. Responde, pero no me eches Okay. chorros, mareadores. No nos quieras marear, no me quieras marear. Responde concreto la pregunta que te estoy preguntando. ¿Miente a un medio de comunicación Juan Antonio Pug Maldonado? ¿Mintió o no? No me eches chorros. ¿Mintió o no? Okay. Él me dijo que no. ¿Puedo continuar? Adelante, no mintió. Sí. Le mintió a un medio de comunicación. Ok, él me dijo que no mintió. Ahora, ¿quién puede saber de dónde es la gente o de dónde no es? Porque con tener una camioneta o que parezca de fuera, no es una evidencia de que la gente no es de acá, ¿ok? Precisamente quien estaba recabando la información. Déjenme decirles que ningún medio de comunicación, ningún personal de apoyo estuvo todo el tiempo a todas horas en ningún módulo. Quienes estuvieron fueron la Guardia Nacional y los servidores de la Nación. Son los únicos que les pueden constatar totalmente todo lo que pasó y lo que no pasó. De eso estoy seguro. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pero tú me acabas de decir, Omar, tú me acabas de decir que a ti te dijo Juan Antonio Pug Maldonado que no mintió. Por lo tanto, sí, a esto voy. Entonces, si no mintió, que sí, voy a, hubo gente de afuera y sí se vendió las cartas. ¿Tú me lo acabas de decir? No, si me deja terminar, Adelante. sea, él no mintió porque él no hizo esa declaración. Y eso él me lo dijo. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde? Porque ustedes tomaron una nota de Grupo CIPSE. Olvídate, y la pregunta es un ¿de medio dónde? De comunicación. Y tú lo has hecho muchas veces. Si tú eras reportero, tú eras medio de comunicación y tú bien sabes cómo opera esto. No vengas con choros mayadores. Simplemente te digo. Sí. Entonces, a lo único que tú debes de preguntarles a CIPSE. Oye, CIPSE, no tú. ¿Dónde está el ayuntamiento de UMAM? ¿Dónde está el alcalde junto a Comunicación Social? Que le diga, oye, CIPSE, dice Juan Antonio Pug Maldonado que está mintiendo tu medio, ¿o no es así? Claro, si me dejan terminar con gusto, explico esa parte, que a esa parte voy. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Según el director, estuvieron en una conferencia en donde estaban varios medios, Telemar, Telesur, creo que también ustedes, estuvo CIPSE, en donde la única pregunta que se hizo relacionada con eso es, ¿qué pasa con las personas que no tienen una credencial de lector? Y entonces, lo que ahí dijeron fue que con una carta de vecindad. Según él, y les estoy diciendo de información directa, de primera mano, me dijo, lo que él dice. Lo que él dice. O sea, él me dijo, eso fue lo único que se dijo, y al día siguiente ellos publicaron eso. ¿Y dónde está el desmentido, Omar? ¿Cuánto pasó eso? ¿Y dónde está el desmentido del municipio? Claro. Porque hasta ahora quiere decir que el que calla otorga, Omar, ¿o no es así? Mira, yo creo que no. Más bien hay que saber en qué meter. No. O sea, entonces el municipio acepta lo que pasó. Y se da, claro que no. Y se da por verdad la declaración de él hace un medio. Oye, bueno, aquí algo importante es que quien dice algo y no lo comprueba, hay que saber de quién viene, ¿no? O sea, entonces miente, y hay que saber, miente el medio de comunicación. Pero Omar, acá lo que tenemos que ver, y creo que también para eso fue la invitación, es para que tú nos puedas dar incluso
datos concretos. Por ejemplo, te pedimos que de repente nos des los datos de las cartas de vecindad que se dieron en el mes de enero, febrero y marzo, y si hubo un aumento. Es decir, si hubo un aumento, ¿en qué porcentaje hubo ese aumento? Sería preciso que tú nos expliques sobre eso, porque en esto vamos a ver qué es lo que pasó verdaderamente. No podemos creer, y esto déjame decirte, ¿no? Que de repente si aumentaron las cartas de vecindad en un porcentaje muy alto antes de la vacunación, pues quiere decir que mucha gente no tenía sus credenciales de elector. Y creo esto era esencial para poder vacunar a la ciudadanía. Incluso tenemos entendido, ¿no?, que presuntamente muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, no se pudieron vacunar por lo mismo. Además, que te vuelvo a repetir, hay la duda razonable de que de repente los de la Secretaría de Salud, los que estaban vacunando, ante el aumento y ante la presentación de personas que se querían vacunar únicamente con la carta de vecindad, optaron por ya no seguirlas vacunando a esas personas. Si nos podías explicar acerca o darnos esos datos, si aumentaron o no aumentaron, creo que este es verdaderamente lo que le interesa a la ciudadanía de UMAM, esos datos en concreto. Claro, bueno, quiero recordar, estos datos los solicitaron vía redes sociales el sábado y el día de hoy entregaron un documento, ¿no? Les mentiría si les digo que el dato exacto de las cartas de Oye, Omar, quiero aclararte algo. El día de ayer, ahora porque no llevó, lo tengo el día de ayer se llevó, okay, pero es el momento que vamos a responder. No, te voy a decir, está diciendo que hoy se entregaron ayer tanto al alcalde como al secretario. A ti se te quiso entregar ayer, no fue recibido por tu gente. En 2 ocasiones se presentó Omar Scholl, no fue atendido, no lo quisieron atender, no se quiso recibir, hasta que el día de hoy, nuevamente a las 8:30, se recibió. Es por eso que tienes con fecha de hoy. Sí, con fecha de hoy. Con fecha de hoy a las 8:30, porque tú no te encontrabas ni ayer, ni tampoco hoy en que fue Omar Scholl, y por eso hoy sí fue recibido la documentación. Deseamos, claro. Ahora creo que los datos, Omar, son muy concretos. Es decir, yo ya vi una carta de vecindad y se tiene un número de oficio. Entonces, creo estos datos, si tú eres el director de atención ciudadana, por ejemplo, ¿cuántas cartas se dieron? Si se dieron, no sé, 50 cartas, pues son datos que puedes tener a la mano y que creo que si se te entregó en la mañana, lo mínimo que se puede esperar de parte no tuya es que nos des esos datos, ¿no? Para informar, porque a fin de cuentas es lo que le interesa a la ciudadanía. Tú bien lo sabes, ¿sí? Como comunicador que eres, que ¿cómo se llama? Como quieras verlo, como quieras llamarle, los chismes o la desinformación únicamente se puede rebatir con información. Y si tenemos esos datos, pues sencillamente, pues se les va a dar razones a la ciudadanía para poder juzgar y para poder acallar, pues, estas dudas razonables que se tienen. Entonces sería preciso que tú nos dieras a conocer, pues, esos datos, ¿no? Que te solicitamos. Claro, por supuesto que es información que se puede obtener muy fácilmente teniendo los folios, teniendo los números, pero desafortunadamente se están dirigiendo a la persona que no es la encargada de emitir esos documentos, ¿no? Que ya entiendo que ya dieron un oficio a secretaría y William, tú como bien sabes, cuando se entrega un escrito, se pueden manejar unos plazos para la respuesta, pero no en ningún caso, bueno, o no hay casos, según yo sé, en donde sea una respuesta inmediata. Entonces, a ellos nada más le voy a esperar a que me respondan y con gusto les doy esos datos, ¿no? Ahora, quiero aclararles que aunque enviaron un escrito hoy a mi nombre, dirigido a mí, no soy yo quien lo va a responder. De hecho, yo voy a remitir a la persona que responde, porque son las personas responsables de eso. Ahora, como bien dices, ¿no? Se puede tener un porcentaje de aumento, se puede tener que hubieron. Vamos a suponer que respecto al año pasado, ¿no? En enero, febrero, marzo,
hubieron 50 cartas y este año hubieron 100 cartas en cada mes, ¿no? Estamos hablando de un aumento del 100%. 100%. Pero eso significa, la pregunta es, ¿eso significa que esas cartas se utilizaron para la vacunación? ¿Eso significa que hubo corrupción en la vacunación? Porque lo que sí estoy diciendo, que tú dijiste que estamos de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo, es en que las cartas eran un documento esencial para la vacunación. El documento esencial para la vacunación en todo momento fue la credencial del lector con la dirección actualizada y, en su caso, el reconocimiento del servidor de la nación. Nosotros, nada más una aclaración, Omar, ¿sí? Tenemos también la información, presuntamente se detectaron personas que se estaban vacunando únicamente, escucha, presuntamente te estoy diciendo, únicamente con la carta de vecindad. Nosotros ya les solicitamos a la Secretaría de Salud también a nivel estatal que nos informe también si se dieron estas irregularidades y en qué porcentaje hubo. Esperamos que nos den esta información porque tenemos que hacer un comparativo, ¿sí? Hay la presunción, porque acá lo dice, y el ayuntamiento, y esto sí te lo quiero aclarar, el ayuntamiento debe sacar un desmentido y tú como comunicador lo sabes. Hay una declaración, una presunta declaración del director de Protección Civil que dice que las cartas se estuvieron entregando únicamente con el recibo, ¿sí?, de la comisión, ¿sí? Entonces, si no fue así, lo mínimo que debe hacer el secretario del ayuntamiento, quien es a quien con donde se tramitan, ¿sí?, las cartas de vecindad, es decir, no, señor, esto no es verdad, porque de tantas cartas, aquí tenemos, tal vez no nos den los nombres de las personas, pero sí nos pueden informar de que de tantas cartas que se dieron, se cumplieron con todos los requisitos, y desmentir y decir, bueno, tal vez lo que tú dices, el señor, o que salga el señor, el director de Protección Civil a decir, bueno, esas declaraciones no son mías, yo no dije que únicamente con los recibos de la comisión se podía tramitar, pero no ha habido ningún desmentido. Entonces, la pregunta es directa hacia ti. ¿Te consta a ti? Ya hablaste con el secretario del ayuntamiento y hay la constancia de que las cartas de vecindad no se tramitaron únicamente con el recibo de luz, o sí se hicieron de esa forma. Te lo pregunto directamente porque estamos solicitando esa información. Claro, las cartas, recuerdo, las cartas de vecindad sí se pueden tramitar únicamente con el recibo de luz y la credencial del lector. Pues no, que ¿En no, qué caso Omar, se acaba de necesita decir un que documento? no. Entre los requisitos que tú dijiste que no. A ver, escuchen. Se tramita con el recibo de luz y la credencial del lector. ¿Cuándo no se tramita únicamente con eso? Cuando la credencial del lector tiene un domicilio que no es de humano. Se solicita la credencial del lector de 2 vecinos. ¿Ok? Quien cumplió con esos requisitos obtuvo su carta. El secretario del ayuntamiento, en palabras de él que platiqué rápidamente, me dijo, efectivamente, todas las cartas se dieron así, y yo no puedo negársela como secretario a alguien que cumple con los requisitos, porque le estaría negando un derecho. Hay otra cosa importante que yo creo, y que es lo que podemos considerar en este momento. Si en algún caso a alguien se le dio la vacuna y no correspondía a humano, por la razón que sea por el servidor, sea por la carta, amiguismo, porque por alguien amiguismo que hay. Por lo que sea, esta persona que permitió cayó en un delito, porque recordemos que la vacunación es un derecho. Todos van a ser vacunados en algún momento. No me vengas a querer cobrar la píldora. Ahora simplemente vamos. quedamos claros. Era vacunas para UMAM. Hay una colaboración entre el gobierno federal, estatal, que la gente del municipio tienen ver que se apliquen a los ciudadanos de UMAM. Qué mejor que los gentes de UMAM conozcan a las personas de la tercera edad.
En humanos conocemos todo, Omar. No lo queremos dorar la píldora, por favor. Y la otra causa, Omar, Bueno, la carta, déjame decirte, la carta, o el octavo cuestionario, Omar, la carta se le envió al director de Atención Ciudadana. El que debe responder es el director de Atención Ciudadana, como considere. Así es Omar. Claro, el director de Atención Ciudadana va a responder, se va a declarar incompetente para responderlo y lo va a enviar al departamento correspondiente. Una pregunta, Omar. Sí. Mira, para contextualizar, tú estás diciendo primero que los que no tenían la credencial de elector, ¿no? O se podía tramitar la carta de vecindad si tenía la credencial de elector de UMAM, junto con, ¿cómo se llama?, con un recibo domiciliario que coincida. Si de repente lo que te exigían para la vacunación era la credencial de elector, ¿por qué te digo esto? Por experiencia. Tú sabes, mi mamá es de allá, ¿sí? Y únicamente con la credencial de elector lo llevabas porque ella, pues la conocen y es de allí, ¿sí? Ahora, la pregunta es esta, ¿sí? Todo acto de autoridad únicamente puede hacerse cuando la ley se lo dice. Estos requisitos en el municipio de Humán, Yucatán, ¿en qué se fundamenta? ¿En qué reglamento? ¿En qué ley se fundamenta para pedir estos requisitos, ¿sí? Para otorgar la carta de vecindad. ¿Existe un reglamento, Omar? ¿Existe una ley del municipio de Humán para seguir con estos requisitos y otorgar la carta de vecindad? Mira, William, en ese sentido, cometería un error respondiéndote algo que desconozco del todo, pero creo que tú has sido juez de paz del municipio de Humán. ¿Tú nos puedes decir si en ese entonces, siendo juez de paz, se fundamentaba en algo? Porque se expedían las cartas de vecindad en ese entonces. Por eso te digo, porque tan es así que se tiene que utilizar supletoriamente el Código Civil. Y en este momento, sí, porque conozco de la situación, te digo que las cartas que se expidieron, tal y como tú lo planteas, llevando únicamente las 2 copias de las credenciales de elector de los vecinos, están contra derecho, ¿sí? Y te lo digo claramente, esas cartas, ¿sí?, de vecindad son contrarias a derecho. Se violó la ley. Y no puedes decir, porque déjame decirte que tú pusiste algo muy coloquial, o no sé, yo dije ya, ¿no? En ocasiones, pues, todos somos ignorantes de algún tipo de situación. Pero tú pusiste claramente que es responsabilidad la carta de vecindad de quien lo entrega y de quien lo recibe y cómo lo utiliza, no tanto del quien lo firma. No, Omar, de acuerdo a la ley, ¿sí? De acuerdo a la ley, la carta de vecindad es un acto jurídico que debe tener una forma legal, ¿sí? Y tan es así que de repente tiene que llenar toda esta formalidad. Y te voy a dar un ejemplo nada más, porque ya nombraste que yo estuve como juez de paz. Acuérdate que cuando yo estuve como juez de paz, creo estuvo lo del huracán, y el gobierno del estado comenzó a construir unas casas, ¿sí? Hizo unas casas, unos pies de casa, y nos pedía a nosotros como requisito que si no contaban con la escritura, nosotros otorguemos como una donación. Y nosotros dijimos que no lo podíamos hacer, que lo único que podíamos entregar era un documento, ¿sí?, que llevaban 2 testigos, llevaban al propietario un documento de posesión, ¿sí? Pero lo hicimos con la formalidad que nos dice el Código Civil, con 2 testigos presenciales, que esté presente ¿cómo se llama?, el propietario. Entonces te vuelvo a repetir, todo acto de autoridad tiene que estar enmarcado en la ley. Y por eso ahorita que tú dijiste, llevando únicamente las 2 credenciales de elector, es contrario a lo que te dice el Código Civil.
Y por eso fue la pregunta de decirte, ¿hay algún reglamento, hay alguna ley del municipio que diga que únicamente llevando 2 credenciales, las copias de 2 credenciales, se da la carta de vecindad? Con eso se puede dar la carta de vecindad. Y para decirte nada más, si aumentaron las cartas de vecindad, tiene que haber una razón, Omar, y que el ayuntamiento nos tiene que explicar. No puede decir, pues aumentaron y nada más, pues no sabemos por qué. El ayuntamiento nos tiene que dar una razón de por qué se dio ese aumento. Claro, mira, William, ahora que lo mencionas como uno de los requisitos para darla, y mencioné, es el pago de impuesto predial, el respecto a que alguien tenga un predio, ¿no? Que tenga una propiedad o en tu caso la posesión. Eso sí está dentro de los requisitos básicos. Lo que no está como requisito básico es el que presenten a 2 vecinos. Eso es solamente en el caso donde la propiedad, donde la credencial del elector tenga una dirección diferente, ¿no? Ahora, te repito, respecto a eso, con gusto en la secretaría o las personas encargadas pueden responderles directamente en qué se fundamenta eso. Lo que sí te puedo decir, y por eso yo lo dije de una manera coloquial, no es que no tenga responsabilidad quien la emite, pero la utilización de la carta sí corresponde a la persona que la tiene, ¿no? O sea, incluso cuando tú das una carta de recomendación personal, casi siempre le ponemos la leyenda, se expide la presente para los fines que al interesado convengan, ¿no? Y entonces el interesado es el que le va a dar un uso. Si el interesado le da un mal uso, ¿ok? Ahí ya es responsabilidad del interesado. Si el interesado está mintiendo a alguien más, ahí es su responsabilidad. Lo único que yo estoy diciendo es que las cartas no son una prueba, evidencia clara, real, de que hubo una manipulación en la vacunación. No lo son. Puede ser que se junten varias evidencias y se pueda comprobar, sí, puede ser. Y en su caso, que sea castigado quien tenga que ser castigado. Pero una prueba real, o sea, por decir que se expidieron cartas de vecindad, entonces hubo manipulación, no es una prueba real como tal. Pero ¿no? tampoco, Omar, déjame decirte, pero tampoco demuestras lo contrario, ¿sí? Porque no hubo certeza jurídica y porque no tienes la certeza de que esas personas sean vecinos de UMAM. Y tú como autoridad debes dar la certeza jurídica, no puedes afirmar que esas cartas que tú diste y donde diste testimonio de que esas personas son vecinos de UMAM, no provocaste de que se hayan podido mal utilizar para que se vacune gente que no era del municipio de UMAM. Nos lleva a esto. Es decir, si tú no quieres aceptar esto, tampoco se puede aceptar la otra conclusión. Tú como autoridad, lo único que debes dar es certeza. Es certeza. Si tú no das la certeza que te están pidiendo, porque si yo te pido una carta de vecindad, lo dice su nombre, carta de vecindad. Es decir, estás, ¿sí?, testificando tú como autoridad del municipio, ¿sí?, como primera y como autoridad del municipio, artículo 115 constitucional, me estás diciendo de que yo soy vecino, estás testificando como autoridad que soy vecino del municipio. Ahora, ¿qué más fe puede tener, ¿sí?, una autoridad que la que me da otra autoridad diciendo que William Santos es vecino del municipio de UMAM y por lo tanto tiene derecho a que se le vacune? Es decir, yo no le veo por otro lado donde le puedas buscar, Omar. Yo no le puedo decir, es decir, si tú me estás diciendo de que yo soy vecino, pues tengo necesariamente derecho a que se me vacune. Y si yo no tengo la credencial de elector de UMAM, pero tú ya testificaste de que yo soy vecino, para algo tiene que servir esa carta de vecindad. Si no, no se la pedirían al ayuntamiento. Omar, yo creo que realmente, te digo, ¿quién empezó con todo este relajo? Tu dirección de Protección Civil, que ha hecho mutis, que el ayuntamiento ha hecho mutis, no ha aclarado nada el ayuntamiento, Omar, no lo ha aclarado. Tú dices que puedes sacar una carta de vecindad con una credencial para votar de UMAM. ¿Para qué la quiero si tengo mi credencial para votar de UMAM? No la necesito.
Lo importante es de esta plática, es decir, señores, Humán se violó nuevamente la ley. ¿Quién la violó? ¿El secretario? ¿El presidente municipal? Omar. Claro, bueno, tú no eres director, tú no eres secretario. ¿O no es así? Bueno, ahí lo que yo puedo, no sé si me escuchan porque se congeló mi imagen, pero lo que yo sí puedo, lo que yo sí puedo decir, y no estoy de acuerdo, es afirmar que se violó la ley, ¿no? Si afirmamos que se violó la ley, Omar, lo acabas de decir. Por los argumentos, Omar, es muy claro. No llevaste testigos, solo llevaste, como dices tú, las credenciales de unas personas. ¿Dónde están los testimoniales? ¿Dónde está el Código Civil? Si violas el Código Civil, ¿no estás violando la ley, Omar? Ok. Si ustedes presentan ese documento Dime, en donde te estoy diciendo, Omar, si violas el Código Civil, ¿violas la ley, sí o no? Sí, pero quiero saber dónde está el Código Civil. Búscalo, Omar, léelo, prepárate, que eso es importante. A eso voy. Lee el artículo. O algo más concreto, Omar, algo más concreto, ¿sí? ¿Sí? Tu carta de vecindad, nada más. Tú ya la leíste, veo que ya leíste lo que dicen las cartas de vecindad. Dime en qué artículo se fundamentan diciendo se cumplió con lo establecido por el reglamento, no sé, de población del municipio de Humán, o se cumplió con el artículo tal de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán. Acuérdate, Omar, ¿sí? Te vuelvo a repetir, la autoridad únicamente puede hacer lo que la ley le dice. Dime en qué parte, y quiero que me lo señales aquí, porque tú dices, es que lo que no estoy de acuerdo es que se diga que se violó la ley de acuerdo a lo de la carta. Dime nada más, ¿en qué parte de la carta de vecindad, Omar, aparece la fundamentación? Y algo tan sencillo, ve la carta que nosotros te enviamos, ¿sí? Claro. Lo fundamentamos en el artículo 8º constitucional. Todo acto hay que fundamentarlo mal. Ahora, de las cartas de vecindad que se expiden, dime, ¿en qué se fundamenta, Omar? ¿Dónde aparece la fundamentación para que tú digas que no se violó la ley o que se cumplió con el reglamento o que se cumplió con la ley? ¿Nos puedes explicar eso? Claro, mira, te voy a decir, al final de la carta dice, y lo leo textualmente, que como ustedes dicen hay que fundamentar, me extraña que no hubieran tenido esa carta antes, dice, se expide la presente constancia en el ejercicio de las facultades que me otorga la fracción 12 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para todos los efectos legales a que haya lugar. Eso es lo que especifica la carta al final, donde se ponen todos los datos de la persona, ¿no? Ahora, como bien dices, ¿no? Sí, efectivamente hay que fundamentar todo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo en decir que se ha violado? Quiero poner un supuesto. William Santos y Gerardo Durán, habitantes de Humán en algún momento, si ustedes vienen, solicitan una carta de vecindad con una propiedad a su nombre, que tal vez sí la tengan, con su credencial de lector y presentando 2 testigos que vecinos fueron alguna vez suyos, ¿se les puede negar esa carta? ¿Puedo negárselas? O sea, presentando esos requisitos. Oye, Omar, pero ¿para qué voy a presentar a los vecinos? Sí, espérate, William, ¿para qué voy a presentar si con 2 credenciales para votar es suficiente? Me acabas de decir. ¿Para qué llevo a los testimoniales si simplemente con las cartas credenciales es suficiente? Tú me lo dijiste. No, pero estoy diciendo no hagas que supuestos, no son supositorios. Hagamos las cosas como debe ser, como marca la ley, Omar. No vengamos con que sí, no, este lo es. Tú dijiste, el Humán con 2 credenciales que agarremos se presenta. No importa los testimoniales. Tú lo dijiste, Omar.
No hay Es lo que supuesto. acabo de decir. Nosotros no estamos suponiendo Por nada. eso, Por eso yo no estoy suponiendo estoy nada. diciendo, No vengas con suposiciones. Esto es así, Omar. Seamos claros, transparentes. a ver, claro, siendo No claros hagas y supuestos. transparentes, hay que, Pero eso, No pero es- no digas supositorios. no estoy pidiendo testimoniales. Estoy Dijiste diciendo que que ustedes lo vas a acompañar. con su Desde el momento que vas a acompañar con esas personas, entonces te estás contradiciendo porque tú me dijiste que una carta de Las vecindad con 2 credenciales para votar se saca, Omar. ¿Quién te entiende? no les estoy pidiendo testimoniales. O sea, Gerardo Durán con su credencial que tiene domicilio en Mérida, con un No, pago de credencial predial. para votar, dice humano, Omar. Todavía dice humano. No, ya lo Calle sé. 16, número 28, Humán, Yucatán. Ahí está mi credencial, Omar. No dice Mérida, Yucatán. Gerardo vive acá. Así es. Para que veas. Gerardo se vacunó acá. No me puedo vacunar, Gerardo se Omar, vacunó tengo acá. 60 años. No tengo 60 años, Omar. Ah, ok. Todavía me faltan. Me faltan Ok. 3. Tranquilo, Bueno, Omar, pero por cuando favor. le toque a los de 50, 60. No, Omar, le toca la Bueno, tercera edad. pero los de la tercera edad, quiero- Omar, porque no sabes, es de ¿Cuál los es tu 60 años para pregunta? arriba. ¿Cuál es tu pregunta, Omar? ¿Cuál viene siendo la pregunta? claro, A ver, mira, dije supuesto, ¿ok? Dije supuesto. No hagas Entonces, supuestos, concretos, si sé concreto. Ok, bueno. Gerardo Durán, digamos que no tiene su credencial, su dirección no es la de Humán porque él vive en Ok. Mérida, según sé. Perfecto. ajá. Entonces, no ha actualizado su credencial, pero supongamos que ya la actualizó. Gerardo Durán tiene su credencial actualizado y tiene su dirección de Mérida, pero viene a pedir una carta de vecindad. Presenta una credencial con dirección de Mérida, presenta sus fotos, presenta su pago de predial de una propiedad en Humán y presenta 2 credenciales de vecinos suyos en Humán. Allá ya no necesito Esa llevar a los vecinos. carta, Ya no necesito llevar a los vecinos, ya con las credenciales me la No, estás no, acreditando. la pregunta, la respuesta, Omar, es que si yo no tengo credencial de elector del municipio de Humán, Yucatán, hay la presunción de que yo no sea vecino del municipio de Humán, Yucatán, ¿sí? Y por lo tanto debe procederse okay, algún tipo de investigación. ¿Por qué? Porque de antemano, pues, algo que pasa por muchos filtros, como es la credencial de elector, pues sencillamente quiere decir que yo tengo otro domicilio. Y respondiendo, Omar, a lo que nos dijiste anteriormente, ¿sí? Nos manifestaste, únicamente dice la fracción 12 de la ley de gobierno del municipio del estado de Yucatán. Ahora, la pregunta es esto, fracción 12, pero ¿de qué artículo más? ¿Sí? mira, yo tengo, si lo especifico. Claro. yo ver, tengo déjame acá lo que reviso, dice, mira, se expide la presente constancia en el ejercicio de la facultad que me otorga la fracción 12 de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán. Fracción 12, pero ¿de qué artículo, Omar? Para que veas, y tengo aquí una carta expedida, léelo y bien. Fracción 12, para que veas que no tiene ni el... ¿Dónde está la dirección jurídica? Fracción 12. ¿De qué artículo? Hay un montón de fracción 12 en la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán. Fracción 12, ¿de qué artículo? Bueno, puede ser que tenga razón, William, pero en cuanto a la redacción, si alguien me dice... No es la redacción. No es la redacción. Es que no, acá no es la redacción. Es un documento jurídico. Es como que yo te vaya a fundamentar y te diga, en la fracción 20 del Código Civil, me van a decir, me va a disculpar, licenciado, pero esto es un documento jurídico que tiene que decir artículo 20, fracción 3 del artículo del Código Civil, ¿no? No puedo decir únicamente para que veas, no es cualquier cosa, Omar. Creo que estamos confundiendo y creo que acá caemos en esa confusión.
pensar que los actos de autoridad, como son las constancias de vecindad, son actos que como que dar tú lo has dicho, ¿no? Como dar una carta de recomendación. No, no es así, Omar. La carta de vecindad es un documento, ¿sí? Es un documento que a ti, ¿sí? Da constancia de que eres vecino de un núcleo de población, en este caso, de un municipio. Entonces, no puede ser que en la redacción de ese documento se tengan este tipo de fundamentación sin fundamentar. Claro. Ahora, como tú bien dijiste, ¿no? En un momento dado, hay cuestiones en donde podemos, digamos, tener una ley supletoria, ¿no? En cuanto a redacción, déjame terminar, ¿no? En cuanto a redacción, si dice fracción 12, pero no dice qué artículo, entiendo que son todas las fracciones 12, ¿no? En cuanto a redacción. Discúlpame que ría, Ahora, de verdad, no, Omar, de verdad, no quieras claro, justificar, no me quiero reír, Omar, pero no quieras justificar lo injustificable. De verdad, Gerardo. Omar, velo. En redacción jurídica, la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán tiene, ¿sí? Muchas fracciones 12. Hay artículos que traen, ¿sí? Sobre todo en las funciones del secretario, en las funciones del presidente municipal, en las obligaciones, hay que traer hasta 20 fracciones. ¿Por qué? Porque desglosa. Claro. Yo de repente no te pongo el artículo que es lo fundamental, es como que yo te diga el versículo 20 del Evangelio según San Mateo. ¿Cuántos versículos 20 hay en el Evangelio según San Mateo? Lo vas a poder buscar, lo vas a poder identificar, no, claro, si no te digo el capítulo. ¿Sí? Claro, por eso déjame terminar esa parte, ¿no? Entonces, si en el entendido de lo que dice el párrafo, que sí puede haber un error, déjame decirte que posiblemente hay un error ahí, pero en el entendido de la fracción 12, cuando estamos leyendo un texto, si el texto dice ley tal fracción 12 y no me especifica qué artículo, entonces el lector debe entender que es todas las fracciones 12. Pero bien acabas de hablar de algo que se llama, sí, o sea, el lector entiende en esto todas las fracciones 12. Hablando de redacción. Todas las fracciones 12, no entiendo qué me dices como toda. Es como que digas, es que es en específico, ¿a qué artículo, en qué te estás fundamentando para decir que estás otorgando? No, ¿Con qué William, facultad esta? Porque allá dice, de acuerdo a la fracción 12, la facultad que me otorga la fracción 12. Es decir, ¿qué artículo me está otorgando esa facultad? No sé cómo explicarte y decirte que necesariamente para fundamentar un acto jurídico, Omar, tienes que irte a la ley y tienes que conocer la ley o tienes que nombrar el artículo que es lo básico, aunque no nombres la fracción, ¿sí? Porque el artículo es el que te va a dar el fundamento con base a la cual estás actuando o donde te estás fundamentando para poder actuar. Si no das el artículo, sencillamente no estás cumpliendo con la fundamentación legal. Y te voy a decir, cuando no hay fundamentación legal de un acto de autoridad, es nulo, es nulo. Entonces, no es solo decir, es que es un problema de redacción o un problema, no, es un problema de un acto jurídico de una autoridad que debe motivar y fundamentar todos sus actos. Artículo 16 constitucional. Todo acto de autoridad debe estar motivado y fundamentado, ¿sí? Si no, es violatorio de garantías individuales. Ahora lo que te quería aclarar, pero no me han dejado terminar, es que en cuanto a la lectura, eso es lo que me dice. Ahora, sí tienes razón, puede ser que esté mal, y a lo mejor puedo poner
que las facultades que me otorga la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, sin poner fracción. Y efectivamente esa ley me otorga facultades en ciertos artículos que hay que especificar en algunos casos. Siempre que se pueda hay que ser más específicos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, hablando de lo que tú dices, del artículo 16 constitucional, de que hay que fundamentar todo, en donde hace un rato yo le preguntaba a Gerardo que teniendo una credencial de lector con dirección de Mérida, en donde presenta la credencial de 2 vecinos y presenta el comprobante de pago de predial, ¿debo o no debo negarle esa carta de vecindad? Tú respondiste hace un momento que deben haber filtros para que se pueda dar o no dar eso. ¿En qué parte de la ley, como tú bien dices, puedo fundamentar que debo exigir esos filtros? Bueno, primero que nada, lo primero que debe hacer la autoridad, antes que nada, y esto creo que le hemos reclamado a la autoridad, es reglamentar esta situación, ¿sí? No es posible que teniendo 6 años en el gobierno, el municipio no se haya preocupado, ¿sí?, por hacer un reglamento, como tiene Mérida, para tener incluso un padrón de los ciudadanos, ¿sí?, de los ciudadanos del municipio de Umam. Yo le preguntaría, y esta es una pregunta muy buena, no me preguntes a mí como ciudadano qué es lo que debo hacer, sino yo te exijo a ti como autoridad, ¿cómo has hecho o qué has hecho para dar certeza de tus cartas de vecindad? En 6 años, ¿has hecho algo? ¿Has reglamentado esas cartas de vecindad o no has hecho nada? Les pagamos a la autoridad y le pagamos a todos, regidores, directores de nuestros impuestos sale para reglamentar ese tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué ha hecho? Yo te pregunto, ¿qué ha hecho el ayuntamiento si no existe una ley para poder reglamentar esas cartas de vecindad? ¿Ha hecho algo más? ¿Ha hecho en 6 años de gobierno? Quiero aclarar que yo no dije que no existe esa ley. Yo dije que tú me acabas de decir que hay que fundamentar todo y que si un ciudadano no tiene eso, debo tener algunos filtros. A lo que yo quería llegar es que si un ciudadano cumple con todos esos requisitos, se le debe entregar su carta de vecindad porque se estarían violando sus derechos, ¿ok? Y en caso de que el ciudadano incurra en algún delito o haga mal uso de esa carta de vecindad o incluso caiga en falsedad de declaraciones, son otras las instancias que deben intervenir. Pero yo como ciudadano debo de darle ese documento si cumplió con los requisitos. Aunque yo sepa que Gerardo vive... Tú como autoridad sí, le debes dar siempre y cuando cumplas con los requisitos que te dice tu ley. Pero tú si ni siquiera en tu carta de vecindad me fundamentas en qué artículos, sencillamente yo como ciudadano, y a esto se llama principio de legalidad o de certeza jurídica, es decir, que tu actuación la tienes que fundamentar en una ley o un reglamento, y yo al cumplir con todos esos requisitos, decir, bueno, de acuerdo a tu reglamento de población del municipio de Umam, ya te entregué mis 2 testigos, te entregué ¿cómo se llama? Mi credencial de lector o el pago del predial. Con todo esto, de acuerdo al artículo 2 del reglamento de población, tú estás obligado a darme eso. Y tú me vas a poner cuando me lo entregues, debido a que cumplió con los requisitos que te exige el artículo 2, fracción 12 de tal reglamento, yo le estoy entregando esta carta de vecindad. Ahora, yo ya te leí la carta de vecindad. En ningún momento fundamentan ni motivan. No existen los filtros y es lo que yo te pregunto, Omar. 6 años de gobierno, ¿qué reglamento se ha hecho? ¿Sí? ¿Qué reglamento ha hecho la autoridad para dar certeza y no se cree esa duda razonable de que las cartas se otorgaron sin los filtros necesarios? Y haya la presunción, eso sí te lo digo, la presunción de que la autoridad no haya cumplido, ¿sí?, con algún filtro porque no los tiene, porque no se ha preocupado y haya entregado en forma
¿sí? En forma algo oscura estas cartas de vecindad. Ahora, y esto sí quiero que quede muy claro, si no se llevaron los filtros, tú no tienes elementos para decirme que esas cartas se entregaron apegadas a derecho. No tienes elementos para decirme, porque si no me darías, se entregaron porque se cumplió de acuerdo al artículo tal y tal, del reglamento tal y tal. Ahora, si tú me dices que sí tienes esa certeza, demuéstramela. A eso creo que estamos aquí. Para eso estamos aquí, para informarle a la ciudadanía y decirle, William Santos, déjame decirte que no es verdad, porque se cumplieron con estos requisitos y se cumplieron con estos filtros. Porque si no fue así, Omar, hay la presunción de que las cartas se entregaron, como dice, y que no han salido a desmentir el director de Protección Civil, que las cartas únicamente se entregaron con un recibo de luz. Así de sencillo. ¿Tengo elementos? No, tengo presunciones, ¿sí? Ahora, yo no sé cómo tú puedas demostrar con documentos y apegado a derecho que fue lo contrario. Es la pregunta. Claro. Mira, el que no esté fundamentado, como bien dices, en el escrito, que puede ser que así sea, ¿no? No significa que no exista un reglamento. No exista que estas cartas no hayan cumplido con los requisitos. De hecho, yo empecé diciendo los requisitos para solicitar esta carta. Oye, Omar, disculpa lo que a mí me dijo el secretario. Oye, Omar, lee la última parte, por favor, de la carta de vecindad. Y ahí está tu respuesta. Por favor, léela. Y tú me vas a decir claro, si cumple o no. Si cumple o no. Léemela, por favor. Se expide la presente constancia en el ejercicio de las facultades que me otorga la fracción 12 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para todos los efectos legales al que haya lugar. ¿Ok? O sea, con eso ya hay certeza jurídica. Ya, para Omar, para el director de Atención Ciudadana, con dos renglones o tres renglones, se cumple jurídicamente la certeza jurídica y no hay ninguna duda que no se violó y no se viola ni reglamentos que no hay en UMAM y tampoco no menciona qué artículo la ley de gobiernos se cumple. Así es. ¿Por qué? Porque vamos a seguir dándole vueltas. Claro, Gerardo. No, a lo que voy es que vamos a seguir dándole vueltas. Claro. Y yo lo importante es que para Omar, para el director de Protección de Atención Ciudadana, no se violó la ley de UMAM en base a lo último de esa fracción, lo cual, de verdad, Omar, te agradezco, de verdad te agradezco. Sabes que antes que nada somos humaneses, antes que nada está la amistad, pero como funcionarios públicos, todos tenemos derechos de ser cuestionados cuando vemos que estamos o creemos como medios de comunicación no se está actuando conforme a derecho y conforme a la ley. Y te consta tanto que tú fuiste testigo cuando nos metieron al bote por Freddy Ruz. ¿A ti te consta? Tú diste Oye, la nota. Omar, mira, te voy a leer una fracción 12. Dice, fracción 12 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Los asuntos administrativos y judiciales en trámite. ¿Puedo fundamentar una carta de vecindad en esa fracción 12? Los asuntos administrativos y judiciales en trámite. Esta es la fracción 12 del artículo 29. El acta de entrega-recepción contendrá, entre otros, los siguientes anexos. Y te dice la fracción 12. Los asuntos administrativos y judiciales en trámite. Se está refiriendo a la entrega-recepción. ¿Cómo fundamentar lo que te estoy ilustrando con esto, Omar? Es que fracción 12 no es fundamentación porque te estoy leyendo algo que corresponde a algo diferente de lo que es una carta de vecindad. Acá tenemos que ser muy claros. No podemos defender lo indefendible, Omar. Y creo que ha quedado muy claro, ¿sí? No se ha podido demostrar,
y esto sí te lo dejo muy claro, no has podido demostrar el principio que vale para toda autoridad. La autoridad, ¿sí?, únicamente puede hacer lo que la ley le dice. Y 2, artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente motivado y fundamentado. Si no es así, Omar, déjame decirte que es contra derecho, ¿sí? Entonces, la verdad, si tú no has podido ahorita decirnos en qué artículo de la ley, en qué artículo del reglamento, ahorita nos dices que no se haya fundamentado, no quiere decir que no hay un reglamento. Bueno, si hay un reglamento, lo que tiene que hacer la autoridad es fundamentar en ese reglamento, Omar. No puedes decir, es que sí hay un reglamento, pero la autoridad no lo quiere fundamentar porque está faltando a lo que le dice la ley, Omar. ¿Sí? Omar, te agradecemos. Claro. Te agradecemos. A ver, Gerardo. A ver qué es. Adelante, Omar. Bueno, antes que nada, yo también agradezco mucho el espacio. Sé que nos podemos tardar horas y horas platicando, pero no es el caso, ¿ok? Y de mi parte, todas las veces que ustedes quieran, bien o mal, yo voy a estar, yo voy a responder siempre que sea necesario. A veces voy a tener las respuestas, otras veces no, y ustedes lo saben, me conocen más como persona, yo creo. Y yo tengo una regla que lo que se publica, lo que se pregunta, se responde en el medio donde se pregunta, ¿no? Si yo me atreví a preguntar en un video o me atreví a preguntar en otros medios, es porque es la regla, ¿no? Si me lo preguntan de manera personal, respondo de manera personal, y si me lo preguntan públicamente, respondo públicamente para todo. Efectivamente, William, puede ser que no esté correctamente fundamentada la carta, y eso tengo que aceptarlo, y eso es algo que hay que revisar, ¿ok? Porque para corregir algo tenemos que aceptar que hay un error o que puede existir ese error, ¿no? Y tenemos que revisarlo. Lo que no aceptaría de esta plática es y una disculpa si no es lo que ustedes esperan, pero lo que yo no puedo fundamentar es en centrarme en unas cartas de vecindad para decir que hubo un mal manejo, corrupción, etcétera, ¿no? O sea, puede ser que sí haya un error en esta fundamentación, pero no consideraría que haya un mal manejo por el simple hecho de dar cartas de vecindad. Ya para finalizar, lo que yo estaba diciendo, ya para finalizar yo, no sé ustedes, pero lo que estaba diciendo hace rato es que finalmente si un ciudadano cumple con los requisitos, tenemos que darle la carta, ¿no? Y ya después, lo que tenga que venir después se hará en la instancia correspondiente, pero no podemos negarla porque es un derecho. Muchas veces sí pueden haber ciudadanos que con otros vecinos, que presentando la información de un amigo, presenten información incorrecta, sí puede haber. Pueden haber ciudadanos que sean de Mérida, que vinieron y que pidieron a 2 personas del favor o que le pagaron a 2 personas para que les den sus credenciales de lector, sí puede haber. Pero tenemos que, a quien cumple los requisitos, darle la carta y ellos hacen uso para lo que ellos crean conveniente. Independientemente de que esté fundamentado o no, ellos ya la reciben. Y ya en el caso de la vacunación, o sea, me refiero a que si estas cartas no fueron bien fundamentadas, ya las recibieron porque cumplieron con los requisitos. No estoy diciendo que no deben fundamentarse, ¿ok? Pero lo que sí es importante en la vacunación es que la carta no era un requisito, de eso estoy seguro. Y lo que también dijo el director de Protección Civil es que se malinterpretó lo que ahí se dijo. No sé si fue así, porque yo no estuve en esa reunión, se los aclaro, pero eso fue lo que él nos declaró. De lo que sí estoy seguro y les puedo decir es que la gente de los servicios de salud, la gente de logística, los servidores de la nación, independientemente que puedan ser de diferentes partidos, colores o lo que sea, hicieron el trabajo de la mejor manera que pudieron, porque eso sí lo pude ver. Y yo creo que eso es algo que los medios de comunicación, después de todo esto, si es posible, debemos de resaltar y dar a conocer, porque la vacunación va a continuar. Ahora fueron los de la tercera edad, los mayores de 60, pero vienen los de 50 a 60, los de 40 a 50, y van a venir varios procesos de vacunación. Quiero aclarar ya para finalizar también que hay cosas que sí se deben decir de la vacunación,
como por ejemplo, quienes no se pueden vacunar, que eso sí se lo decíamos a la gente. Eso por protocolo, según entiendo, no es algo que se dice y se publica en los medios, pero sí se lo transmitíamos a toda la gente de manera personal. Y es que si tienen fiebre, si tienen si recibieron una vacuna los últimos 30 días, no podían recibir la vacuna. Hay gente que no la recibió y va a recibirlo en el siguiente periodo, ¿no? Bueno, de mi parte, muchas gracias, de verdad. No, tal vez no les dejo muy contentos con esta información, pero créanme que lo hago con gusto y de la mejor manera que puedo. Sí, nada más, acá Gerardo y Omar, pues también agradecer, ¿no? A Omar que haya estado aquí presente con nosotros, ¿no? Aquí van a ser bienvenidos, creo, en tu espacio, siempre va a haber un debate, y decirle nada más a toda la ciudadanía, ¿no? Que como medio está también nuestra labor como medio informativo de buscar siempre la verdad, ¿no? De todo lo que acontece en nuestro municipio, de buscar esa información de que en ocasiones, ante una duda razonable como la que hay en el municipio, de que se pudieron haber estado utilizando estas cartas de vecindad, ¿sí? Por parte de gente y del ayuntamiento, de que no se ha preocupado durante 6 años de elaborar un reglamento para poder dar certeza jurídica sobre las cartas de vecindad, pues también es nuestra labor como medio señalar este tipo, ¿no? De inconsistencia, señalar estos problemas que existe o que tiene la ciudadanía y dejar constancia, ¿no? Como le decimos a Omar, creo nosotros ya presentamos un escrito, vamos a esperar y vamos a dar a conocer las respuestas, esperamos una pronta respuesta a todas nuestras preguntas y vamos a seguir, Gerardo, con esta investigación, creo, ¿no? Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias con esta investigación, porque lo que necesita la ciudadanía es la información y que quede muy claro de qué verdaderamente pasó con las cartas de vecindad. Creo que esta ha sido una plática muy fructífera, ¿no? Hemos dejado muy claro de que no se fundamentaron, de que no hubieron los filtros necesarios para otorgarlo. Y así como dice Omar, ¿no? No hay los elementos o el ayuntamiento que debe dar certeza jurídica sobre unas cartas de vecindad, pues no las dio porque sencillamente no tiene los filtros necesarios ni la fundamentación necesaria para dar la certeza jurídica a todos los habitantes del municipio de Humao, ¿sí? Señores, les agradezco. Hasta la próxima, Omar. Gracias, William. Gracias, Omar. Nos vemos.